Muchas gracias a cada uno de los participantes en esta tarde. Es un gusto poder llegar por este medio a cada uno de ustedes. El día de hoy tengo a bien darles a conocer, ¿verdad?, lo que nosotros hemos estado trabajando y para muchos también ya no, esto no es nuevo, dentro de las formas en que se puede manejar casos leves o manifestaciones leves de COVID-19 en casa, ¿verdad? Dentro de la presentación vamos a ir desarrollando cada una de las, de los aspectos importantes y al final de la presentación estaremos dejando el espacio para poder dejar el tiempo para las preguntas y dar las respuestas de acuerdo a lo que se está exponiendo en este momento. Vamos a dar inicio. Agradezco a cada uno de los que ya están en línea, a los especialistas de CRS, a Cáritas San Marcos, a representación también del área de salud de San Marcos y a cada uno de los distritos que están involucrados dentro de esta formación. Eh, para empezar, vamos a dar a la siguiente, por favor. Eric, si usted me hace el favor. En esta diapositiva nosotros la agregué porque me parecía interesante que con fecha 9 de junio del año 2021 estaban teniéndose un dato para FAO y OMS de 142.064 casos de COVID-19 acumulados en Guatemala. También cabe mencionar que 3 días después, el Ministerio de Salud da los nuevos datos de 144.982 casos, ¿verdad? Entonces, también en ese contexto nosotros estamos viendo de que tenemos incrementos, que el problema de COVID sigue en aumento en nuestra región, situación que es alarmante porque las personas, como ustedes muy bien saben y que se está viendo hoy en nuestros medios, las personas no creen, ¿verdad?, que existe la enfermedad y que esto es una simple gripe, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del desarrollo del tema de la tarde vamos a conocer definiciones básicas, historias y periodos de incubación, las definiciones de casos según la sintomatología, cómo está la situación nacional, el algoritmo según el riesgo, los síntomas clínicos y signos clínicos de paciente con COVID, manejo de paciente con sintomatología leve. Nos vamos a enfocar precisamente a esto, ¿verdad? A cómo va a ser el abordaje desde el momento en que nosotros ya tenemos al paciente en su casa a nivel comunitario. La vigilancia epidemiológica en los servicios de salud, así como algunas cositas importantes para la toma de la muestra que todos también debemos de saber. La referencia y contrarreferencia, el plan de acción para el abordaje de paciente con sintomatología leve a nivel comunitario, el plan educativo que se le debe brindar a familiares y la entrega del kit, ¿verdad?, para protección contra infecciones, el PSI, se casa a pacientes al ser referidos a su hogar para su recuperación. La terapéutica para poderla nuevamente dar a conocer sobre la situación de cómo se ha estado manejando y los instrumentos de logística, tanto institucionales como reportes diarios de visitas para el seguimiento. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la sintomatología para todos, sabemos que los primeros síntomas de COVID-19 pueden incluir desde la pérdida del gusto o del olfato, así como también la falta de aire o la dificultad para respirar, los dolores en músculos, los escalofríos, el dolor de garganta, el goteo de la nariz. Podemos tener dolor de cabeza, dolor de pecho. En algunas ocasiones se puede presentar conjuntivitis. Y esta lista no incluye, ¿verdad?, todos los signos o síntomas posibles que también hasta hoy día se están descubriendo. Se han reportado otros síntomas menos comunes como erupciones en piel, náuseas, vómitos y diarrea. Recordemos que los niños presentan síntomas similares a los del adulto y generalmente tienen una enfermedad leve. La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede ser
de muy leve a extrema. En algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas o quizás no tengan ninguno, ¿verdad? Pero puedan ser positivos. Dentro de la gravedad de los síntomas, nosotros vamos a enfocarnos precisamente al manejo de lo que es COVID-19 en su manifestación leve. Siguiente, por favor. Bien, este es el flujograma, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos en vigilancia epidemiológica COVID-19 por parte del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, donde nos da a conocer el proceso para la investigación de casos sospechosos comunitarios de COVID-19 y en los servicios de salud, ¿verdad? No habilitados para la toma de la muestra. Recordemos nosotros que al momento de poder identificar un paciente con síntomas sugestivos de COVID, muchas veces lo hacemos a nivel de las comunidades, ¿verdad? Hablemos de en primer nivel de atención, toda esa parte de la vigilancia que se está haciendo a nivel de las comunidades, identificamos a los pacientes y lógicamente dependiendo del cuadro clínico, lo referimos para donde se están realizando las pruebas. Tengo entendido que ya a nivel de cada uno de los distritos se está realizando ya la prueba del hisopado para poder determinar positividad. En ese momento nosotros vamos a ver en el lado izquierdo de su pantalla donde tenemos la identificación de casos potencialmente sospechosos, ¿verdad? Y ahí dice por servicios de salud, ya sea del primero o segundo nivel de atención. Después pasamos a ver quiénes son los encargados o quiénes podrían identificar esto, ¿verdad? Pueden ser los bomberos, Cruz Roja, sanatorios, la ONG, hospitales privados, los terapeutas mayas tradicionales. Y pueden también, antes, cuando se inició el proceso de la identificación de pacientes, se creó el call center, ¿verdad? Para poder identificar o poder comunicarse los pacientes con sintomatología para poder darles el seguimiento. Ahí tenemos nosotros ya la situación de la identificación. Cuando nosotros hablamos de ERI, son los equipos de respuesta inmediata, ¿verdad? Que se fueron formando y que se tienen formados tanto de las direcciones de áreas de salud como el del Distrito Municipal de Salud, los cuales van a estar constituidos por personal de salud, el cual conoce ya la situación de la definición y el seguimiento de acuerdo a la sintomatología. Ellos evalúan y clasifican el caso de acuerdo a la sintomatología como sospechoso. Ya en su momento se conoció que es un paciente sospechoso, que es un positivo, que es un caso probable, ¿verdad? Y que es algo por nexo epidemiológico. Ya no lo vamos a redundar, sino que aquí vamos a ver de qué el caso sospechoso para la toma de decisiones de acuerdo a la gravedad del mismo. Luego, nosotros vamos a ver acá dentro de la toma de decisiones, lo referimos, ¿verdad?, a donde corresponda para hacer el hisopado. Y dependiendo de la severidad del cuadro clínico del paciente, recuerde que puede tener desde fiebre, cefalea, escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular. Y este paciente con problema o dificultad respiratoria es un paciente ya entonces dentro de la clasificación de moderado o dependiendo también, ¿verdad? Si la saturación de oxígeno es por abajo del 90%, nosotros ya lo consideramos como paciente crítico. Entonces, aislar o referir al hospital asignado según corresponda para la toma de la muestra. Y si es un caso leve, el cual estamos hablando de que no hay compromiso respiratorio aún, que hay una buena ventilación, que el paciente está saturando por arriba del 92% de oxígeno, entonces este paciente se le va a hisopar y si el resultado es positivo, ahí es donde nosotros empezamos ya el abordaje del paciente a nivel comunitario, casos tratados en su vivienda. Luego nosotros vamos a enfocarnos en donde estamos ya, lo que nos interesa, ¿verdad? Casos leves, porque aquí los críticos y moderados, lógicamente, ellos van a requerir otro tipo de asistencia. En el caso de leve, ¿verdad? Lo hisopamos y al momento de ver el resultado, si es negativo, lógicamente damos un plan educacional, ¿verdad? Al paciente sobre las medidas higiénicas y de prevención que se tienen que llevar a cabo y se concluye prácticamente el abordaje de este caso sospechoso.
Pero si nosotros estamos viendo de que nos dio como positiva la prueba, entonces nosotros aquí empezamos a ver lo que es el aislamiento, ya sea en casa, ¿verdad? Y vigilar cada uno de los signos vitales, darle el acompañamiento y empezar a trabajar lo que es la cuarentena domiciliar, que más adelante vamos a ir desarrollando este aspecto. La evolución adecuada, vamos a estar viendo acá si la evolución es adecuada, se le da como fin de síntomas, dos muestras negativas en 24 horas de diferencia según lo que se establecía en los lineamientos y se va a cerrar el caso. Completar los 14 días después de finalizados los síntomas del aislamiento estricto. Y si la evolución es inadecuada, se trasladará a un hospital de referencia según corresponda. Esto va a ser de acuerdo al monitoreo que se va a estar llevando a cabo por el personal de salud a nivel, a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, eso tendríamos nosotros que estar pendientes de la evolución del paciente para ver mejoría o descompensación del mismo y poder referirlo oportunamente. Sigamos, por favor. Bien, entonces vamos a desarrollar lo que ya hemos estado mencionando sobre la descripción del procedimiento, ¿verdad? En la atención de pacientes con COVID con síntomas leves aislados en su domicilio. En, aquí nosotros tenemos que empezar a ver que los profesionales sanitarios que presten atención a nivel del domicilio deben realizar una evaluación de los riesgos para elegir los equipos de protección individuales más adecuados, ¿verdad? Recuerden ustedes que ya también en su momento ya se trabajó el tema del equipo de protección personal que se tiene que tener en cada uno de los servicios de salud al momento de la toma de la muestra, al momento de ser evaluado un paciente con sospecha, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a ver también los riesgos que también puede tener este paciente al momento de irse a su vivienda, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a trabajar sobre lo que es el kit de PSI C casa para poder tener idea de qué es lo que se le está fortaleciendo a la familia del paciente con casos positivos, con manifestaciones leves. Como número dos, el equipo responsable de realizar la visita domiciliar lo podrán hacer las siguientes personas, ¿verdad? O por el mismo equipo de respuesta inmediata de acuerdo a nivel y características de la organización. Eh, de tal manera, ¿verdad? Puede ser un médico, una enfermera graduada, puede ser un técnico en salud quien vaya a estar Tenemos problema con el audio, doctor. Vamos a esperar un momentito que creo que tenemos problemas con el audio del doctor.
Entonces, listo. Entonces, Solo estamos teniendo un problemita técnico. Vamos a arreglarlo lo más pronto posible. Gracias. Siguiente, entonces. Muy bien, ahí estamos, doctor. Vale, Ahorita voy a desconectarme de aquí y me conecto ahí en el otro. muy bien. Muy bien. Dentro de lo que es el equipo indispensable con el que se debe contar para la movilización de personal, siempre es importante un vehículo, ¿verdad? El kit de equipo de protección personal completo es de carácter obligatorio. Los útiles de oficina que deben incluir como mínimo van a ser tabla Shannon, lapicero, lápiz, borrador, sacapuntas, fichas epidemiológicas para la vigilancia. Acá es importante el hecho de poder recordar, ¿verdad?, de que si estamos llegando a la vivienda de las personas con resultados positivos y manifestaciones leves, pues el tocar lo menos posible va a ser muy importante para evitar algún tipo de contaminación, porque recordemos que muchas veces utilizamos ese lapicero para otras actividades y si no, desinfectarlo oportunamente. La identificación personal como trabajadores de salud, el uniforme, gafete del ministerio al momento de la visita, eso es muy importante, ¿verdad? Porque también así ellos logran saber quiénes son las personas que están brindándole la visita y la consejería en su momento. Evaluar el estado de la salud de la persona, acá sí se recomienda, ¿verdad? De que se ponga mucha atención en esto porque muchas veces solo hacemos visitas relámpago, ¿verdad? Con la vista, si vemos que está bien el paciente, ya nos inventamos muchas veces los signos vitales y cosa que debemos de tener mucho cuidado porque esta situación, tal como se mencionaba anteriormente, podemos tener dificultad respiratoria, el paciente puede tener algún tipo de problema para respirar.
y nosotros poder pasar desapercibido en su momento. También tenemos que ver, elaborar un informe de los hallazgos inmediatamente, ¿va? De lo que se está teniendo en su momento, ¿verdad? Para que también se conozcan la evolución de los pacientes y poder notificar de forma oportuna cuántas personas tenemos nosotros en vigilancia y cuántas siguen activas en su vivienda, ¿verdad? De acuerdo a los registros epidemiológicos que se tienen que trasladar al área de salud de San Marcos o a cualquier área de salud para que estos sean referidos al Departamento de Epidemiología del Ministerio. Realizar los monitoreos y vigilancias epidemiológicas activas, ¿verdad? Muchas veces se hablaba sobre las llamadas telefónicas, ¿verdad? Hacia las personas en casa para darles el seguimiento. Pero es importante el hacer monitoreo, estar viendo, hacer acto de presencia, ver cómo está el paciente para poder darle una buena atención. Siguiente, por favor. El, el puesto que todavía se sabe, ¿verdad? Poco de la enfermedad causada por el COVID-19, se recomienda que se aísle a todo paciente con síntomas leves, que no padezcan enfermedades crónicas subyacentes como cardiopatías, neumopatías, insuficiencia renal o trastornos asociados a inmunosupresión, que acentúen el riesgo de complicaciones y se hospitalice a todos los casos si los signos o síntomas empeoran en áreas de la seguridad y de la calidad asistencial, como de la protección de la salud de la población en general, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante, el hecho de poder hacer la vigilancia en cada una de las viviendas, ¿verdad? Porque podamos encontrar nosotros personas que tengan algún tipo de enfermedad asociada, ¿verdad? Y que esté conviviendo con ese paciente, que también estas personas están en un riesgo potencial y poder identificarlas es muy importante para ver y conocer la evolución de los mismos, ¿verdad? Y para poder darles el abordaje que se requiere en su momento. Es preciso educar al paciente y a los que convivan en el mismo domicilio, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Sobre la higiene personal. Se ha hablado sobre el lavado de manos, el aseo, la desinfección tanto de los utensilios que se van a utilizar, como también la situación del aseo en la casa, ¿verdad? Para poder evitar el contagio. Las medidas básicas de prevención y control de infecciones, aquí yo creo que dentro de estos, cuando ya al paciente se le entrega el kit, se le va a educar, se le va a explicar de forma precisa cómo va a ser el manejo, incluso hasta para poder desechar ese material que ellos dejaron de utilizar, como mascarillas, guantes en algún momento, ¿verdad? Y tener el cuidado de que no se vuelva un foco de infección en el hogar. El cuidado adecuado del presunto infectado, la prevención del contagio a los contactos domésticos, ¿verdad? El aislamiento en casa y la información y vigilancia constante que se tiene que llevar a cabo por parte del personal asistencial o de salud. Sigamos. El equipo de salud al momento de la visita domiciliar, este deberá de orientar y educar al paciente y la familia sobre las recomendaciones siguientes, ¿verdad? Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Limitar el número de personas que cuiden al paciente, idealmente asignarle una persona que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgos. Y aquí es algo muy importante, ¿verdad? El hecho de no permitir visitas a este paciente y a la familia, ¿verdad? Para evitar que se vuelvan transmisores de enfermedades. Los demás habitantes del lugar deben instalarse en una habitación distinta a donde se encuentra este paciente. Si ello no es posible, deberá mantenerse una distancia mínima de 1 metro con el enfermo. Por ejemplo, dormir en camas separadas, siempre y cuando también se utilicen sus medios de protección. Limitar el movimiento del paciente y reducir al mínimo los espacios compartidos, como por ejemplo la cocina, baño. Muchas veces se ha pedido que utilicen solo un baño, el paciente que está con asintomatología, ¿verdad? Y que no la utilicen los demás miembros de la familia. En algunos casos se puede dar que la vivienda lo permita, ¿verdad? Pero en muchas de nuestras viviendas a nivel de las comunidades solamente llegan a una letrina, ¿verdad? A una cocina. Entonces eso viene a causar un poquito más de incomodidad para el desarrollo de las actividades del paciente en casa. Garantizando en todo caso que estén bien ventilados, por ejemplo, dejando las ventanas abiertas. El cuidador deberá llevar una mascarilla médica
bien ajustada la cara cuando esté en la misma estancia que el enfermo, ¿verdad? Por todo lo que ya habíamos hablado, ni por nada del mundo se debe de retirar la mascarilla para evitar contagio. No hay que tocar ni manipular la mascarilla mientras se la lleve puesta. Eso es lo que muchas de las personas a nivel de nuestras comunidades hace todo lo contrario. Manipulan, tocan el frente de sus mascarillas, se la colocan como que fueran baberos muchas veces, ¿verdad? Y las dejan por donde quiera. Entonces son cositas de que hay que ir educando al familiar para que ellos también vayan teniendo el cuidado y eviten ellos ser también contagiados por la enfermedad. Si se moja o se mancha de secreciones esta mascarilla, habrá que cambiarla de inmediato, ¿verdad? Habrá que desechar la mascarilla después de usarla y lavarse bien las manos después de sacársela. Entonces, también acá más adelante hay una parte donde nosotros mencionamos de que es importante que todo este material, inclusive nosotros que sabemos cómo se debe llevar a cabo el manejo de los desechos bioinfecciosos, también eduquemos a estas personas que están conviviendo con pacientes positivos para que tomen esas medidas de bioseguridad en casa, ¿verdad? Y evitar también dejar donde quiera el material ya utilizado, el desecho, y que este se vuelva foco de infección para otras personas. La siguiente, por favor. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimento, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Aquí recordemos algo muy importante, ¿verdad? Nosotros dentro del tema de la promoción para la prevención, siempre en los servicios de salud se tiene establecido y como norma, ¿verdad? Dar consejería sobre lo que es el lavado de manos. Y ahora que está la pandemia, es todavía un poquito más la insistencia en reforzar esos temas. Y muchas personas han aprendido a cómo hacer correctamente el lavado de manos y algunas que todavía les hace falta, pero nosotros tenemos que volver otra vez a educar y a explicarle a las familias para poder tener esa práctica en casa al momento de que ellos convivan o no, o si conviven, si tienen algún paciente con casos positivos, con manifestaciones leves en casa, puedan hacerlo de la mejor manera y así evitar ellos también la transmisión. Si no hay suciedad visible en manos, también puede usarse lociones a base de alcohol. Cuando haya suciedad visible, habrá que lavarse las manos con agua y jabón. Recomendarle mucho a ellos sobre el lavado de manos y el utilizar también alcohol gel en su momento que se tenga, ¿verdad? Y al momento que se les sea entregado. Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón es preferible usar toallas de papel descartables, ¿verdad? De no haberlas, se utilizaría una toalla de tela exclusivamente para esa finalidad. Y eso sí tenemos que recomendarle mucho porque hemos visto muchos niños en casa, ¿verdad? Que el adulto utilizó la toalla, se lavó las manos y ellos lo utilizan y se limpian la carita y hacen otro tipo de actividades y ya sería cuestión de que nosotros reforcemos sobre el cuidado para poder evitar esta situación con los pequeños. Cambiándola cuando ésta se humedezca es importante. Todas las personas deberán seguir las medidas de higiene respiratorias en todo momento, sobre todo las que están enfermas. Por higiene respiratoria se va a entender como el taparse la boca, ¿verdad? Y la nariz al toser o estornudar. Se vio mucha promoción en estos meses anteriores, ¿verdad? Donde estuvo recomendándose a las personas al momento de estornudar, utilizar el pliegue del codo, o taparse la boca, utilizar una toalla para poder evitar la dispersión de gotitas de saliva, porque recuerden que ese es un medio de transmisión de la enfermedad. Con mascarillas médicas o de tela, con pañuelos de papel o con el codo, como acabo de mencionar, y lavarse las manos como deben de ser. Desechar los materiales empleados para taparse la boca, nariz o lavarlos adecuadamente, como por ejemplo lavar los pañuelos de tela con agua y jabón corriente o detergente. Por favor, la siguiente. Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, sobre todo las secreciones orales y respiratorias, y con las heces.
Recuerden ahí que todo lo que son fluidos son altamente medios para contaminación e infección, entonces tenemos que dar consejería sobre el cuidado para que el paciente no esté escupiendo en cualquier parte de su casa, que tenga un lugar específico, explicarle. También al momento de ir al servicio sanitario, las tazas esas deben de ser desinfectadas utilizando cloro, ¿verdad? Utilizamos guantes descartables en contactos con la boca, en la nariz y en la manipulación de las heces y orinas y desechos. Aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los guantes, ¿verdad? Como medida universal. Los guantes o pañuelos, las mascarillas y todos los desechos que genere el enfermo o la atención del enfermo, este deberá colocarse en un recipiente con una bolsa dentro de las habitaciones del enfermo hasta que se elimine junto con los residuos generales de la casa. Hemos visto en algunas comunidades que las familias lo que hacen es tomar la bolsa con residuos y prenderle fuego, ¿verdad? Y muchas veces este material desechable como mascarillas quirúrgicas cuesta que se desintegre, ¿verdad? Dentro de la situación del fuego. Entonces, hay que recomendarles a ellos la situación del el cuidado de esa bolsa, la desinfección de los guantes. Se había recomendado también el uso de cloro, ¿verdad? Y antes de retirarse los guantes, poder sumergirlos en una solución con cloro para poder ayudar a reducir el riesgo de infecciones. Otras formas de exposición, ¿verdad? Evitar otras formas de exposición a las personas enfermas o a los objetos contaminados en su entorno inmediato. Por ejemplo, no compartir cepillos de dientes. Desde que se tiene conocimiento cuando pasó todo esto, lo de COVID, ¿verdad? Cuando fue lo de VIH, estuvo viéndose el uso personal, el uso de y limpiar y desinfectar, ¿verdad? Con frecuencia diaria las superficies que hayan estado en contacto con el enfermo, como la mesa de noche, la estructura de la cama y otros muebles de la habitación. Eh, con desinfectante de hogar que contenga una solución de cloro diluido del 1% de lejía por 99% de agua, o sea, el 0.1%. Siguiente, por favor. Limpiar y desinfectar la superficie del baño y del retrete al menos una vez al día con un desinfectante de hogar compuesto por una solución de cloro diluido del 1% y 99% de agua. Lavar la ropa, sábanas, toallas de las personas enfermas con agua y jabón de uso diario, ¿verdad? O a máquina puede ser lavado, pero como en nuestro medio estamos utilizando a mano, ¿verdad? Puede ser utilizado con detergente ordinario, dejar que se seque bien la ropa. La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de ser lavada. No sacudir la ropa sucia y evitar el contacto directo con la piel y la ropa con los materiales contaminados. Usar guantes descartables y ropa protectora, por ejemplo, delantales de plástico para limpiar y manipular superficies, ropas o sábanas manchadas con fluidos corporales, aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los guantes. Las personas que contengan síntomas deben permanecer en casa hasta que remita el cuadro clínico o se normalice las condiciones del paciente. Sigamos, por favor. Mantener una efectiva comunicación con un profesional de la salud durante todo el tiempo que dure la atención del paciente en el domicilio hasta que se recupere por completo, ¿verdad? Y llevar a cabo la vigilancia epidemiológica en el entorno del paciente a fin de detectar síntomas entre sus contactos y personalmente o por teléfono de forma periódica si el caso lo amerita, ¿verdad?
cuando nosotros estamos utilizando vía telefónica, ¿verdad? Muchas veces es porque el paciente está estable, ya lo hemos evaluado, podemos llamarlo al día siguiente para poder ver cómo ha seguido y poder confiar en lo que él está diciendo, ¿verdad? Pero si en caso el paciente no responde, nosotros tenemos que hacer la visita domiciliar para poder corroborar de que el paciente se encuentra estable y no hay ningún riesgo que atente su salud. Siguiente, por favor. La gestión de los contactos. Se aconseja a las personas, ¿verdad?, que han estado expuestas con los pacientes infectados que estén atentos a su estado de salud durante los 14 días siguientes. Se recuerdan ustedes que hay un periodo de incubación, por esa razón es de que se tiene que estar monitoreando estos días. Y que acudan a un servicio de salud si presentan algún síntoma como fiebre, síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar o diarrea, ¿verdad? El personal de salud dará las indicaciones de antemano a dónde deben de acudir. Si uno de los contactos se enferma, qué medio de transporte es el más adecuado, cuándo y por dónde deben entrar al centro asistencial indicado y qué precauciones deben de seguir, ¿verdad? Entonces, acá la situación es ya cuando nosotros tenemos al paciente positivo, recuerden que todos los que vivan y que todos los que estén dentro del entorno de la vivienda se vuelven contactos, ¿verdad? Entonces, para el estudio de contactos, también más adelante vamos a conocer las situaciones de los instrumentos que se deben de llevar para el monitoreo de estos contactos, porque también puede variar, ¿verdad? En cualquier momento ellos también pueden presentar síntomas y signos clínicos sugestivos y volverse una persona sospechosa. De identificarse un contacto como caso sospechoso que llene la definición de caso, el personal deberá de utilizar el equipo de protección personal para realizar la evaluación y notificarlo de inmediato con el debido llenado de ficha epidemiológica. Recuerden que si eso sucede, ¿verdad? Nosotros estamos monitoreando al paciente, tenemos que tener el cuidado de poderlo identificar y de acuerdo a los signos clínicos poder tomarle la muestra mediante el hisopado y poder conocer si es positivo o su resultado es negativo. Ahora, si es positivo, volvemos nuevamente a hacer todo este tipo de trabajo, empezar de nuevo, porque ya en esa vivienda habría dos personas positivas o pueden haber hasta tres o cuatro, ¿verdad? Entonces todo depende de la evolución. No solamente el personal de salud tiene que hacer el monitoreo de los pacientes positivos que están con manifestaciones leves, sino también de ver la evaluación de los contactos, si alguno de ellos presenta en el transcurso de los días algún síntoma sugestivo que nos dé estado de alarma. Siguiente, por favor. Realizar al menos 3 visitas presenciales durante esos 14 días. Se recuerdan ustedes que cuando muy empezó a dar los lineamientos del Ministerio de Salud, se hablaba sobre la cuarentena, ¿verdad? Y se mencionaba sobre 14 días que se tuvieran. De ahí luego hablamos sobre 21 días, ¿verdad? Dependiendo del contexto que nosotros estamos trabajando. Pero acá, dentro de este paciente que vamos a monitorear, van a ser 14 días y con 3 días, con 3 visitas presenciales, ¿verdad? Durante ese tiempo en la vigilancia o cuarentena del mismo, ¿verdad? Y ya sea de monitoreo presencial o por vía telefónica, dependiendo de cómo nuestro paciente ha estado evolucionando. Notificar al servicio de salud que un contacto sintomático se dirige a sus instalaciones. Cuando nosotros tenemos ya entonces la identificación del paciente, alguno de los contactos tiene síntomas sugestivos, nosotros tenemos que coordinar, ¿verdad?, con nuestro servicio de salud para que ellos estén preparados para poder tenerlo en ese ambiente adecuado donde se va a hacer la evaluación, donde se va a hisopar y para poder brindar a él todos los medios de precaución también a las demás personas que están en ese servicio de salud para evitar contagios, ¿verdad? Entonces, durante su desplazamiento, el enfermo deberá llevar su mascarilla como norma obligatoria, ¿verdad? Todo paciente, y hoy día ya todos, tanto tenga o no tenga síntomas, ¿verdad? El paciente, la persona debe de usar su mascarilla como medio de protección. Evitar el transporte público, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros muchas veces hacemos es coordinar desde el momento en que estamos en casa, estamos evaluando al paciente y vemos que un
sospechoso o un contacto resulta sospechoso, coordinamos, ¿verdad? Y hacemos todas las gestiones necesarias para brindar esa ayuda para que la ambulancia con el equipo de protección personal, con el piloto y el paramédico, el auxiliar, enfermero, médico, va a encargarse de la evaluación y el transporte del paciente, pues tenga todos los medios de prevención y poder utilizar una ambulancia destinada para ese fin, ¿verdad? Entonces, debemos de utilizar ese medio de transporte para llevarlo a donde se va a hisopar y poderlo regresar nuevamente a su vivienda y evitar que de esta persona, que posiblemente sea un caso altamente sospechoso, pueda ser motivo o puede ser causal de contaminación a otras personas más. Y lógicamente, después de utilizar nuestra ambulancia, tenemos que llevar a cabo todo el protocolo que en ese momento se va a hablar o ya se hablaría sobre lo que es los medios para la desinfección de los mismos, ¿verdad? Y evitar así la transmisión. Debe indicarse al enfermo que se mantenga alejado de las demás personas y las superficies que se manchen con secreciones respiratorias o fluidos corporales durante el desplazamiento debe desinfectarse con desinfectante corriente de agua, ¿verdad? Compuesto con una solución de lejía. Seguimos hablando siempre de cloro, ¿verdad? Solución clorá para poder llevar a cabo la desinfección de las áreas donde pudo haber tenido contacto el paciente. Dar las recomendaciones de cuarentena, nuevamente empezamos a hablar sobre los 14 días incluidas en los anexos que se han manejado de acuerdo a los lineamientos de cuarentena para protocolos, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Siguiente, por favor. La vigilancia epidemiológica, los objetivos de la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Es monitorear el comportamiento de la enfermedad, detectar rápidamente los nuevos casos en países donde el virus no está circulando, porque ahorita ya tenemos en su mayoría los países están ya con el problema de la infección. Proporcionar información epidemiológica para realizar evaluación de riesgos a nivel nacional, regional y global, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos nosotros el sistema de tablero de semáforo, ¿verdad? Que nos indica cómo está nuestro municipio de acuerdo a la vigilancia que se lleva a cabo para determinar cuántos casos positivos, activos hay, ¿verdad? En nuestras zonas y tomar las medidas necesarias pertinentes para evitar y reducir riesgos y proporcionar información epidemiológica que oriente a la preparación y medidas de respuesta, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque toda la información que nosotros vamos a estar capturando a nivel de las visitas domiciliarias, diariamente hay un sistema de información de parte de las direcciones de áreas de salud en las cuales se brinda esa información y ellos están al tanto de cuántas personas están en cuarentena, cuántos positivos hay y si ellos son casos leves, pues están siendo monitoreados. Y también en nuestra sala situacional de COVID aparece donde cuántas personas se han sido recuperadas del total de positivos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y la disponibilidad de pruebas que nosotros manejamos. Entonces, todo esto nos sirve para lo que es vigilancia epidemiológica. Siguiente, por favor. Los instrumentos, aquí ya vamos avanzando en nuestra presentación, son algunas fotografías de los que muchos de ustedes están ya familiarizados a nivel comunitario, ¿verdad? Hace falta que agregarles otras acá, pero estas son las más importantes que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Recuerden ustedes que aquí tenemos nosotros lo que es el formulario para monitoreo e identificación de contactos, ¿verdad? Entonces, paciente positivo en la parte del encabezado y todos sus contactos, ¿verdad? Para llevar a cabo el control obligatorio de la cuarentena, existe un formato que ustedes lo pueden ver en la parte derecha, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos 14 días precisamente ahí, ¿verdad? Y son los 14 días que nosotros vamos a estar llevando el control, el chequeo de los signos vitales y algún otro cambio del paciente, algún otro síntoma que pueda estar presentando y poder ayudarlo en su momento, ya sea refiriéndolo a otro nivel de atención para que puedan ser atendidas las necesidades que él pueda estar presentando en su momento. Siguiente. También tenemos el formulario para la identificación de contactos,
Y la hoja, ¿verdad? Que la que está en el lado derecho, fue una de las primeras hojas que nosotros empezamos a llenar, ¿verdad? En el tema de lo que era la vigilancia, ¿verdad? De todo lo que es el COVID-19 en Guatemala. Y acá nosotros teníamos la situación de la hoja que iba a ser utilizada por personal de salud, en la cual se anotaba la fecha de visita, la entrevista del caso, ¿verdad? Los datos de la persona que ingresaba del extranjero o fuera proveniente de algún lugar, departamento, o donde los números de casos de COVID fueran altos, ¿verdad? Y que se estuviera dando el riesgo potencial de transmisión. Entonces se utilizaba esto, se anotaba en la parte inferior los datos de los contactos, ¿verdad? Que toda persona que va a tener relación con el paciente o con ella, los que van a vivir en esa vivienda donde él fue a dar en su momento. Entonces toda esta información era utilizada, ¿verdad? Y si el paciente tenía toda la sintomatología de sospecha de COVID, se le llevaba a cabo el hisopado en los servicios de salud, ¿verdad? Para poder determinar si era positivo o si era negativo. Y tenía que cumplir, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que en los lineamientos del ministerio ya hablaban sobre que todo paciente proveniente del extranjero tendría que estar 14 días en cuarentena, ¿verdad? En vigilancia, en observación, a manera de que si no presentaba ningún síntoma sugestivo, pues se le daba de alta, ¿verdad? Y de lo contrario nosotros empezábamos a monitorearlos. Sigamos, por favor. Esta es la ficha de vigilancia epidemiológica. Recordemos que muchos hemos tenido ya la oportunidad de, en las referencias de los hospitales o de algún departamento o en fronteras donde están siendo identificados los pacientes con sintomatología, les hacen el hisopado, dan como resultado positivo, los llenan acá, ¿verdad? Y los mandan. Y nosotros en algún momento en los servicios de salud, cuando ya tenemos algún paciente con sospecha, empezamos a revisar la ficha, llenarla para poder tener el registro. Independientemente al momento de hacerle el hisopado, si es negativo o es positivo, siempre llenamos esta ficha, ¿verdad? De carácter obligatorio para poder tener el control de que este paciente, cómo estuvo su resultado al momento de hacerle el hisopado. Sigamos. La hoja de referencia, como ustedes muy bien saben, ya está normada la hoja de referencia a nivel de los distritos de salud. En la parte inferior también aparece un anexo, ¿verdad? Que es hoja de contrarreferencia, ¿verdad? Entonces, esta no la tiene, pero sí existe la hoja que se maneja por parte del área de salud y es donde nosotros enviamos a los pacientes, ¿verdad? A un tercer nivel. Esto lo podemos recibir desde el primer nivel al segundo nivel de atención y la contrarreferencia a la que nosotros le vamos a mandar nuevamente en caso de que el paciente va a cumplir cuarentena por 14 días en su casa mientras él se recupera por la sintomatología del COVID leve que pueda tener, ¿verdad? Y el seguimiento que se le va a dar. Sigamos. Aquí está lo que habíamos hablado sobre la prevención y control de las infecciones, el kit que se está manejando a nivel de los 15 municipios, ¿verdad? Del departamento de San Marcos, a toda persona que está siendo diagnosticado positivo con manifestaciones leves, que se le está dando consejería, que se está enviando a sus casas y que se le está dando el seguimiento, ¿verdad? El cual consiste en mascarillas quirúrgicas, se le está dando cajas de 50 unidades, 4 cajas. Los guantes desechables, hay guantes desechables, se le está dando una caja de 100 unidades, son no estériles. El gel desinfectante de manos se le está dando 4 unidades, al 70% de alcohol. Cloro líquido se le está dando 3 litros. Bolsas de detergente para ropa de 4 libras, son 2 bolsitas. Y la cubeta de agua o cubeta plástica de 10 litros sin tapadera, una unidad, ¿verdad? Para que él pueda tener lo que habíamos mencionado, agua clorada o cualquier otra sustancia ahí para poder llevar a cabo la desinfección. El set de limpiadores de 3 unidades de 40 por 40, una bolsa. Y se le está dando también una escoba de mango de madera y cabeza de cepillo, una unidad para poder ayudarlos a ellos, ¿verdad? Al momento de que están siendo afectados por este problema de la pandemia de COVID-19. Siguiente.
Cabe mencionar dentro del tratamiento que se le está manejando y se le está entregando al paciente con síntomas leves en casa, recuerde que este tratamiento tiene como objetivo aliviar síntomas, ¿verdad? Entonces debería estar enfocado a los síntomas del paciente. Pero la presentación acá, ustedes pueden ver de que el Ministerio de Salud Pública ha entregado kit de medicamentos COVID-19, ¿verdad? Para pacientes y con síntomas leves, los cuales en su interior, como ustedes pueden leer acá y pueden ver y han entregado, tiene acetaminofén de 500 miligramos, tiene ácido acetil salicílico de 100 miligramos, tiene loratadina 10 miligramos, tiene zinc de 20 miligramos, tiene vitamina C, vitamina D, sales de rehidratación oral e ivermectina de 6 miligramos. Si me lo permiten, algunos hemos estado observando de que a pacientes que han tenido la oportunidad de tomar ivermectina, muchos de ellos han presentado cuadros de diarrea, ¿verdad? Pero será en otro momento para poder discutir tratamientos y efectos secundarios en algún momento. Pero el fin y el objetivo principal va al alivio de los síntomas, ¿verdad? Si el paciente tiene fiebre, hay que darle acetaminofén, ¿verdad? Y para poder ayudarlo a disminuir la molestia de sus síntomas. Además, es importante recomendarle el descansar, tomar suficientes líquidos y sus analgésicos que vienen contenidos en este kit. Siguiente, por favor. Algo que ya vamos terminando, es importante recordar es la salud mental, ¿verdad? Aquí vamos a ver de que nosotros vamos como servidores públicos a las actividades de campo y muchas veces no nos preguntan, ¿verdad?, cómo estamos. Y a veces es bien complicado porque nos perdemos en alcoholismo, en algunas otras cosas de vicio. ¿Y por qué? Porque nuestro estado de ánimo está muy bajo, porque nuestra preocupación y nuestra ansiedad cuesta manejarla y nosotros empezamos a también a tener problemas de sueños, falta de alimentación o pérdida del apetito, perdón, y tenemos nosotros que ver qué es lo que está pasando con nuestra vida. Entonces, la salud mental del trabajador, tanto como del paciente en su casa, es prestarle mucha atención. Ya va a haber en un momento, creo yo, una presentación exclusiva para tratar el tema de la salud mental por parte de CRS y Cáritas de San Marcos, en el cual se va a trabajar sobre eso, tengo entendido. Pero lo importante acá es recordarle que es importante que mantenga su rutina regular, tanto como sea posible, descanse, haga ejercicio, coma bien, alivie su ansiedad, enfocándose en la actividad constructiva que puede realizar, evite recurrir al uso de alcohol o sustancias psicoadictivas para reducir ansiedad, evite mirar, leer o escuchar noticias, ¿verdad? Que esto es también que lo estresa bastante a muchas personas. Solo expóngase a intervalos regulares a los medios o fuentes oficiales precisas y confiables sobre la epidemia y las medidas recomendadas. Si tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, enfermedad cardiovascular, renal, enfermedades crónicas respiratorias, extreme las medidas de cuidados habituales, no deje de vacunarse contra los agentes respiratorios disponibles y maximice los riesgos y contagios y complicaciones. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta estos cuidados, ¿verdad? Sigamos. Y por último, yo creo que vamos a ver dentro de esto algunos síntomas que hemos estado detectando sobre lo que es el paciente, ¿verdad? El paciente COVID positivo con manifestaciones leves, moderadas, severas, pero en este caso con manifestaciones leves, hemos visto que a muchos de ellos se vuelven muy melancólicos, ¿verdad? Ya son tienen mucha apatía, hay mucha irritabilidad con ellos, les habla, ya no quieren saber nada, ¿verdad? No concilian bien el sueño, hay un mal sueño con ellos y la alteración de su alimentación, ¿verdad? Y pueden tener estados como de depresión, ¿verdad? Y dentro de ellos podemos nosotros mencionar el llanto y la ansiedad, que puede ser uno de los problemas que nosotros podamos observar y también estar atentos, ¿verdad? Que si en este caso se puede detectar a un paciente con esta condición, poder identificarlo y poder buscar también, ¿verdad? Porque no somos expertos en la materia del tema de la salud mental, pero sí poder buscar la ayuda idónea para poder ayudar a este paciente con algún experto en la materia de salud mental. Sigamos.
Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Donde ustedes pudieron percibir y escuchar, van a disculpar la situación de la presentación por conexiones que muchas veces están fuera de nuestras manos, ¿verdad? Pero ha sido un gran gusto compartir con ustedes y le dejo el tiempo para ver preguntas y respuestas en este momento. Muchas gracias, doctor, por la participación y esta información que es muy instructiva y nos ayuda a entender y comprender mucho cómo realmente funciona todo este tema de la salud. Entonces, le estamos muy agradecidos por su participación y todo lo que nos pudo explicar, ¿verdad? No sé si hay preguntas de los participantes, aprovechando al doctor que está por acá con nosotros, ¿verdad? Si hubiera alguna, que la escriban en el chat o pueden abrir su micrófono para poder conversar, ¿verdad? Y plantear la pregunta o la duda que tengan. Buenas tardes. Aquí les habla Buenas Elisa Barros, epidemióloga del área. Felicitaciones, doctor Coronado. Muy buena conferencia. Y aprovechando este espacio, solo es fortalecer, como decía el doctor Coronado, que no se nos olvide que cada vez que nosotros tengamos un sospechoso y le tomemos muestra para hisopado, tenemos que trabajar la parte de consejería, que son 14 días de cuarentena cuando son contactos directos de casos positivos. Y aparte son los 21 días cuando el paciente está positivo, para no confundir esos dos tiempos, ¿verdad? La cuarentena sigue siendo 14 días para todo caso que haya tenido contacto directo, porque lo que hemos visto, que toman el hisopado, no le dan la los pacientes, les dicen, se llama de que su resultado es positivo, dicen, y están trabajando, entonces el contagio continúa. Entonces solo era fortalecer esa parte, porque el doctor, mis felicitaciones, doctor Coronado, excelente conferencia. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguien más que quisiera preguntar alguna duda o también felicitar al doctor. Queda abierto el micrófono. Y disculpe, doctor, se me olvida, y solo fortalecer los formatos oficiales, ¿verdad? Que nosotros tenemos en existencia a nivel de área, que son 5 formatos oficiales, que sería lo único que habría que fortalecer aquí, los que estamos manejando actualmente cuando se trabajó con los equipos de rastreo, pero es la misma papelería que tenemos que trabajar como personal de salud. Así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que no hay preguntas, doctor. Toda la información realmente ha sido clara. Tengo a la doctora Muñoz, ¿verdad? Que quiere dar algunas palabras. Estimado doctor Miguel, quisiera darle las gracias por esta sesión tan clara que usted pudo darnos para tener los conocimientos necesarios de cómo tratar estos casos de COVID leve. También darle las gracias a la doctora Elisa, en representación de la Dirección de Área de Salud, ¿verdad? Que nos han permitido a través de este proyecto apoyar a todo el personal de salud, no solo a fortalecer esos conocimientos o a reforzarlos, porque sabemos que el ministerio hace un buen trabajo en ese aspecto, sino también en brindarles el equipo necesario de protección personal para asegurar que los servicios de salud continúen dando pues consultas, atendiendo a las personas en este momento de pandemia. Muchísimas gracias, doctor Miguel y doctora Elisa, y a todos ustedes, colegas, muchísimas gracias por su participación también. Muchas gracias. A usted, doctora Flori, en nombre del área de salud, le damos
nuestros sinceros agradecimientos por todo el equipo que nos ha dado, al personal que está en primera línea. Muchas gracias porque ha sido un equipo bastante útil y los equipos también de higiene que han sido muy valiosos. Gracias, doctora Flor, en nombre de todo el personal de salud del área de salud de San Marcos. Muchas gracias, doctora Elisa. Y de verdad que para nosotros es un honor trabajar en conjunto con la Pastoral Social de Cáritas San Marcos y CRS. Tenemos más de 20 años de trabajar juntos, pero en este momento de pandemia también ha sido un privilegio trabajar y coordinar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora, a todo el equipo, porque trabajar con CRS, como dice usted y usted, siempre cumplen con todo lo que nos prometen. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Doctor, ¿algunas palabras finales que quisiera usted agregar ya para finalizar? Sí, únicamente darle las gracias a cada uno de los participantes. Gracias, doctora Elisa Barrios, por su apoyo y también a ustedes y a cada uno de los integrantes de CRS y de Cáritas San Marcos. Estamos a la orden. Siempre he dicho, ha sido un gran gusto trabajar con cada uno de ustedes y estamos ahí pendientes para cualquier situación que se pueda apoyar. Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a todos y una feliz tarde a cada uno y cada una de ustedes. Y muchas gracias al ingeniero Gracias. Eric Segura también. Gracias al ingeniero Eric Segura de CRS, quien nos hizo favor también de apoyarnos con esta sesión hoy. Gracias, Eric. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde, gracias. Gracias. La compañía, pues.